Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de octubre de 2021 y esto es La Contracrónica. Decenas de miles de manifestantes marcharon por Varsovia, por Varsovia y por otras ciudades polacas, las principales, este domingo por la noche. Lo hicieron para protestar contra un dictamen del Tribunal Constitucional polaco en el que se afirma que el derecho nacional, es decir, las leyes polacas, están por encima del derecho de la Unión Europea. Esto significa que ninguna ley emanada de Bruselas o de cualquier institución europea, esté donde esté, puede contradecir a una que haya salido del legislador polaco. Esto podría llevar, en última instancia, a que, si se presenta un conflicto insalvable, Polonia abandone la Unión Europea y se materialice el temido Polexit, del que se viene hablando desde hace ya unos cuantos años. Pero Polonia no es el Reino Unido. El Polexit, en el caso de existir, está todavía muy lejano. Una gran mayoría de polacos desea seguir formando parte de la Unión Europea, aproximadamente el 90%. Lo mismo sucede con los húngaros, otro país de Europa Oriental cuyo gobierno suele tener bastante a menudo roces continuos con Bruselas. Aquí se presenta una paradoja. En muchas ocasiones son los mismos polacos o los mismos húngaros los que votan al partido gobernante, en el caso de Polonia el partido Ley y Justicia, los que quieren permanecer dentro de la Unión Europea. Eso no ha sido obstáculo para que las tensiones entre Varsovia y Bruselas hayan ido acrecentándose a lo largo del último lustro, a cuenta de los problemas que el gobierno polaco tiene con sus propios jueces. El partido Ley y Justicia ha llegado incluso a proponer que se tomen medidas más drásticas ante la escalada de este conflicto de soberanía. Han planteado por primera vez y abiertamente la permanencia del país dentro de la Unión Europea. Polonia lleva poco tiempo ahí, lleva solo 17 años dentro de la Unión Europea. No es un caso como el del Reino Unido, que llevaba casi medio siglo. Bien, ahí es donde se encendieron todas las alarmas. La oposición vio la oportunidad, la oposición polaca vio la oportunidad de salir a la calle y protestar, y no solo por la cuestión de las leyes abierta por el Constitucional, sino por algo mucho más concreto: las nuevas restricciones a la ley del aborto, un asunto que sigue siendo objeto de acalorado debate en el país. Una trifulca que en Polonia leen en clave interna, pero que tiene unas derivaciones internacionales cuando menos preocupantes. El jueves pasado, el Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó que el proceso de integración europea, codificado legalmente en los tratados de la Unión, ha alcanzado lo que denominó una nueva etapa, y esto es textual, una nueva etapa que es incompatible con la Constitución polaca, y que esta última debe de tener prioridad cuando ambos ordenamientos legales entren en conflicto, cosa que ha sucedido hace no mucho tiempo. Polonia es, como os decía antes en la introducción, es un miembro relativamente reciente de la Unión Europea. No es un miembro fundador, por supuesto, eso por descontado. La Unión Europea como tal se fundó en los años 50, aunque no se llamaba así, se llamaba Comunidad Económica Europea, y en aquel entonces, a finales de los 50, Polonia era un protectorado de la Unión Soviética, un satélite de la Unión Soviética, y su gobierno entonces ni quería ni podía integrarse en la Comunidad Económica Europea, pero tampoco es uno de los que entraron en el siglo XX, como puede ser el Reino Unido o España, que lo hicieron el Reino Unido en el 73 y España en el año 86. Luego, posteriormente, ya en los años 90 entraron otros países como Suecia o Austria. Bien, en aquel entonces, cuando entró España o el Reino Unido, la Unión Europea seguía sin llamarse Unión Europea, se llamaba Comunidad Económica Europea, o por sus siglas CEE, que es como la estudié yo en el colegio. Bien, Polonia accedió a la condición de miembro de pleno derecho, como os he dicho antes, hace solo 17 años, el 1 de mayo del año 2004, un año después de haber firmado el acceso en la ciudad de Atenas, en una cumbre que hubo allí. Ese mismo día entraron en la Unión Europea un montón de países, entraron 10 países de golpe. Recuerdo aquel momento porque fue una ampliación de estas, la mayor ampliación que ha tenido la Unión Europea, de golpe quiero decir, de toda su historia. Ese día, el 1 de mayo de 2004, se extendió hacia el este, incorporando a Chipre, a la República Checa, a Estonia, a Hungría, a Lituania, a Letonia, a Malta, a Eslovaquia y a Eslovenia. Es decir, que se devoró buena parte de lo que había sido en tiempos el Imperio Soviético. Para aquel entonces, para el año 2004, tampoco está tan lejano, el proceso de integración europea ya estaba muy avanzado y marchaba a gran velocidad en aquel momento.
Los gobiernos de estos 10 países, los 9 que os he dicho, más Polonia, suscribieron en el año 2003, cuando firmaron su acceso, suscribieron los 2 grandes tratados de la Unión Europea firmados hasta esa fecha. Uno, el de Roma, del año 1957, y luego el de Maastricht, del año 1992. Y todo lo que involucraban esos tratados. Luego, 3 años más tarde, estando ya Polonia dentro de la Unión Europea, coincidiendo con la incorporación de Rumanía y Bulgaria, se firmó el Tratado de Lisboa, que ha sido el último gran tratado de la Unión Europea. Este cambió la estructura legal de la Unión. A partir de Lisboa, la Unión Europea adquirió personalidad jurídica para firmar tratados internacionales como un ente jurídico propio. Adoptó la toma de decisiones mediante mayoría cualificada, creó la figura del presidente del Consejo e hizo que la Carta de Derechos Fundamentales, que había sido promulgada muchos años antes, pues tan antes como en el año 2000, en la cumbre de Niza, si mal no recuerdo, que esta Carta de Derechos Fundamentales fuese vinculante desde el punto de vista jurídico, es decir, que tuvieran que los Estados miembros que transponerla en su integridad a sus ordenamientos jurídicos nacionales. Bien, todo el que entre en la Unión Europea tiene que pasar por ahí, no hay otra. Si no pasas por ahí, directamente no puedes entrar. Los que están dentro son partícipes de esos acuerdos, del de Roma, del de Maastricht y del de Lisboa del año 2007, que entró en vigor, eso sí, un par de años más tarde, en 2009, y con todo lo que viene alrededor. No tienen obligación, en principio, por lo menos tienen obligación de suscribir y entrar en el euro, a no ser que la Unión les consienta salirse o quedarse fuera, como consentió a los daneses, por ejemplo, o a los británicos cuando estaban en la Unión Europea. Países como Polonia tienen, en principio, la obligación legal de entrar en el euro, aunque todavía no lo han hecho. Esto vale también para países como la República Checa. Bien, todo el que entre tiene que pasar por ahí, como os decía, y los que están dentro tienen que respetar su propia palabra, es decir, la firma que han puesto. Que esto sea así no significa que sea algo popular entre ciertos gobiernos, que no están muy de acuerdo con lo que firmaron sus antecesores. Desde el año 2004 han pasado ya unos cuantos años, 17, y también unos cuantos gobiernos por Polonia. Lo que firmó en aquel entonces el gobierno polaco no es necesariamente lo que piensa el gobierno polaco actual. Por eso, estos son políticas de Estado que deben trascender a los propios gobiernos. A veces sucede, de hecho bastante a menudo, que los gobiernos cambian y con ellos cambia el aprecio que estos gobiernos le tienen a la Unión Europea y a sus instituciones. No todos los países tienen el consenso europeísta que hay en lugares como Alemania o como la propia España. Bien, pues eso mismo fue lo que sucedió en Polonia. Las negociaciones de acceso y el acceso en sí mismo lo llevó a cabo un partido socialdemócrata, un partido llamado Alianza de Izquierda Democrática, que retuvo la presidencia de la República durante bastante tiempo, durante 10 años, entre 1995 y 2005. El presidente en aquel momento era un tipo llamado Aleksander Kwaśniewski, un europeísta convencido de centroizquierda, que siguió la estela marcada por Lech Walesa, que en cierta medida pues es el inventor o el padre de la Polonia contemporánea. Querían, tanto Walesa como Kwaśniewski, querían meter a Polonia en la OTAN, era urgentísimo, y también en la Unión Europea. Estos fueron los dos grandes proyectos nacionales de Polonia, de la Polonia post-soviética, de la Polonia de los años 90. Lo primero, lo de entrar en la OTAN, lo hicieron en 1999 y lo segundo en 2004. Lo de la entrada en la OTAN fue una cosa muy llamativa porque la competencia de la OTAN hasta unos años antes había sido el Pacto de Varsovia, y que Varsovia entrase en la OTAN pues daba una imagen bastante clara de a dónde había llegado. Había tocado fondo ya el mundo, el antiguo mundo soviético. Bien, en la Unión Europea les tuvieron que esperar más tiempo porque las negociaciones involucran mucho más que la OTAN, obviamente, y tuvieron que estar negociando durante varios años. Al final, después de varios, ya digo, empezaron a negociar, creo que en torno al año 2000-2001, y en 2003 llegaron a un acuerdo final, firmaron su acceso y entraron formalmente en 2004. Pero a partir de 2005, en Polonia empezó a materializarse un vuelco político. No fue de golpe, pero sí poco a poco. El partido Ley y Justicia fue ganando fuerza, se hicieron primero con el Sejm, que es el Parlamento de Polonia, y luego ya en 2014, es decir, unos cuantos años después, con la presidencia. Hoy tanto el presidente, que se llama Andrzej Duda, como el primer ministro, que se llama Mateusz Morawiecki, os aseguro que esto de leer polaco es como si le pinchasen a uno
pues no lo sé, con un punzón en la espalda. Es un idioma realmente complicado, para lo llenan todo de consonantes, pero bueno, lo tengo aquí escrito para no fallar y no decir un disparate. Probablemente hay algún contraescucha que esté en Polonia escuchando y pues haya pensado, caray, este Villanueva tiene que aprender a pronunciar polaco. No lo conseguiré, os lo garantizo. Bien, pues estos dos, Duda y Morawiecki, pertenecen a este partido. Es un partido de derecha nacionalista y euroescéptico. Vamos, que era cuestión de tiempo que se pasase de las palabras a los hechos y el conflicto fuese inevitable. Bien, algo así se esperaban en Bruselas, porque han sido muchos desencuentros, que temen que Polonia, que es un país importante, es el quinto país más poblado de la Unión Europea, después de Alemania, Francia, Italia y España, que Polonia cree un efecto dominó en el este de Europa. Y esto se contagie a otros países vecinos, como podría ser la República Checa o la propia Hungría, en la que el gobierno pues tampoco es que sea muy amigo de las instituciones europeas. En Hungría el gobierno lo preside Viktor Orbán y este es aún más euroescéptico que el de Morawiecki. Y la verdad es que razón no les falta. Si permiten que los principios fundamentales de la integración europea se vacíen o se ignoren, el proyecto de integración primero perderá toda su autoridad y luego posteriormente irá disolviéndose. En el gobierno polaco, el fallo del Constitucional lo vieron de otra manera bien distinta, con toda la preocupación que les había despertado en Bruselas, ahí en Varsovia, en el gobierno concretamente y también en el Parlamento les pareció muy bien. Lo celebraron con entusiasmo porque viene a decir lo que ellos reclaman desde hace muchos años. El Partido Ley y Justicia, y esto es importante remarcarlo, no quiere salir de la Unión Europea. No es el partido conservador británico, ni muchísimo menos, pero sí quiere aligerar sus competencias supranacionales. Es decir, hoy los polacos y los húngaros han heredado el papel de euroescépticos oficiales que durante muchísimos años tuvieron los conservadores británicos. En Polonia, de hecho, como os decía antes, casi nadie quiere abandonar la Unión Europea. Cualquier polaco que le preguntemos, lo más probable es que nos diga que no, que está muy bien en la Unión Europea y además por la cuenta que les traen, por el lugar de Europa en el que están y la cantidad de fondos que reciben, les compensa muchísimo. En las sucesivas encuestas que se van haciendo, Polonia es de los países que en principio sobre estas encuestas es más europeístas. Aproximadamente el 90% de los polacos quieren estar dentro, sin importar el partido al que voten. El problema, por lo tanto, no es el mismo que tenían en el Reino Unido, en el que había aproximadamente un 50% de británicos o como mínimo un 40% que querían abiertamente irse. En Polonia la mayor parte quieren quedarse, pero muchos de ellos también quieren poner freno al poder creciente de las instituciones europeas. El fallo del Constitucional polaco dice textualmente que las instituciones de la Unión Europea actúan fuera de los poderes constitucionalmente establecidos en la República de Polonia, especialmente sobre el sistema judicial. Claro, eso impide, según el Constitucional polaco, que el país pueda funcionar adecuadamente como un Estado soberano y democrático. Eso es como lo ve el Tribunal Constitucional. Pero esto no es de ahora, no pensemos que es que se han vuelto locos y han decidido armar un escándalo continental. No, esto viene de lejos. El detonante del enfrentamiento fueron los cambios que el Partido Ley y Justicia promovió en el sistema judicial de Polonia después de que este partido ganase las elecciones presidenciales y parlamentarias en el año 2015. El presidente en Polonia se elige por sufragio universal cada 5 años. Así que cuando tiene el Ejecutivo y el Legislativo, pues puede decir ese partido que tiene el poder, si no absoluto, sí un poder bastante grande. Bien, pues ese año, en 2015, el Ley y Justicia se hizo el dueño absoluto de la política polaca. El nuevo presidente, que es Andrzej Duda, primero se negó a permitir que varios jueces del Constitucional, designados por el gobierno saliente, tomaran posesión del cargo. A posesión de sus puestos, y colocó en su lugar a sus propios candidatos. Entre ellos estaba Julia Przyłębska, que es la actual presidenta del Tribunal Constitucional. La Przyłębska esta es la que ha firmado el fallo de la discordia.
La oposición lo que hizo, pues automáticamente, como era previsible, fue denunciar la intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial y automáticamente se lo llevó a Bruselas. Vamos, nada que nos extraña a los que vivimos en un país europeo. En el momento en que un partido de la oposición ve que se le han agotado los recursos nacionales, automáticamente empiezan a tirar el balón hacia arriba y se lo llevan a Bruselas. Bueno, más como a Bruselas no, más concretamente a Estrasburgo, que es donde está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bien, pues este tribunal dictaminó que la decisión del gobierno polaco violaba las propias leyes de Polonia, no ya las leyes europeas, sino las leyes de Polonia, y que por lo tanto tenía que revertir esa decisión. Bien, la cosa no se quedó ahí. Ley y Justicia creó además eso fue posteriormente, una sala disciplinaria para sancionar a los jueces, que en principio, y conforme a la Constitución, gozan de independencia frente a las injerencias del Ejecutivo y del Parlamento. Bien, el partido gobernante, Ley y Justicia, vino a justificar la medida arguyendo que era necesaria para que los jueces respondiesen ante los miembros electos del Parlamento. Y bueno, ya de paso para purgar a los pocos jueces que quedan todavía de la época comunista y que siguen siéndolos. Muchos no deben de quedar porque la Polonia comunista está ya pues a más de 30 años vista. En fin, vino a decir que a fin de cuentas la justicia no deja de ser una emanación del pueblo y que por lo tanto si el pueblo ha votado a tal partido, pues los jueces deben parecerse a ese partido. Nada que nos suene raro en España, donde los políticos andan siempre con exactamente además la misma canción y da igual del partido político que escojamos. La obsesión que tienen conforme llegan al poder o se acercan a él es que los jueces dependan de ello. Ojo, esto no es solo privativo de Europa, sucede en prácticamente todos los países del mundo, por eso hay que blindar bastante bien convenientemente el Poder Judicial para que no quede ocupado por los otros dos poderes. Bien, la oposición de nuevo volvió a llevárselo a Bruselas. Bueno, esta vez a Bruselas tampoco, se lo llevó a Luxemburgo, que es donde radica la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el Tribunal Superior dentro del ordenamiento jurídico comunitario. Bien, este tribunal dictaminó que esta sala disciplinaria que habían creado en Polonia amenazaba la independencia del sistema judicial polaco, y eso la hacía incompatible con la legislación comunitaria. La legislación comunitaria dice que los poderes judiciales de sus estados miembros tienen que ser independientes. Bien, en virtud de eso, pues el Tribunal de Luxemburgo dijo que debería eliminarse esa sala. Ni que decir tiene que Polonia no ha cumplido hasta ahora con esta sentencia ni con ninguna. Al contrario, el primer ministro, este hombre, Mateusz Morawiecki, pidió al Tribunal Constitucional de su país que resolviera si la ley nacional debe reemplazar la ley de la Unión Europea sobre este tema. Es decir, cuál de las dos tiene prevalencia. Esta era la duda que le puso el primer ministro a la mujer, a Przylewska. Se lo llevó, no sé si en persona, pero se lo pidió, por favor. Los diferentes puntos de vista sobre el asunto han provocado, claro, un conflicto sobre si Polonia puede seguir siendo miembro de la Unión Europea y al mismo tiempo desoír las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y eliminar la independencia judicial mediante conductos como esta sala disciplinaria, que más que un conducto es una trampa. Unos juristas dicen que sí, otros juristas dicen que no. Los debates jurídicos son para volverse loco, son siempre muy complejos porque dependen de la interpretación que le dé cada jurista. La ley, a fin de cuentas, está ahí, parece muy clara, pero no lo es tanto. No hay más que hablar con un abogado y que te explique. Y esa es la razón por la que Polonia se ha partido en dos. La opinión pública se ha dividido entre quienes apoyan al Constitucional y quienes le censuran su último dictamen. El resultado ha sido, mezclándolo con lo del aborto y con otros temas, pues ha sido las manifestaciones de este pasado fin de semana. Pero hay más cosas en juego. Hay decenas de miles de millones de euros en ayudas de la Unión Europea para Polonia, que la Comisión, presidida por Ursula von der Leyen, está considerando congelar. Con la justificación, a mi juicio, un tanto peregrina, porque Polonia no es el único país de la Unión Europea que se pasa ciertas decisiones de los tribunales comunitarios por el arco del triunfo. Bien, pues lo justifican con que el gobierno de Polonia no tiene un sistema judicial independiente para garantizar que los fondos se gasten adecuadamente. Bien, lo de los sistemas judiciales independientes no es la norma, es la excepción, pero en fin. Algunos gobiernos comunitarios, como Irlanda o los Países Bajos también, han detenido incluso las extradiciones a Polonia. Esto supone una ruptura real.
sobre los hechos. Aquí ya no es palabrería, no están deeply concerned, ya están actuando. Porque significa que los jueces de un país miembro no se fían de los jueces de otro país miembro, porque creen que no pueden garantizar a esos jueces un juicio justo. Algo, por cierto, que en España nos es familiar, porque los jueces belgas y los alemanes se negaron a extraditar a España a Carles Puigdemont. Bueno, ahora estamos pendientes de que Italia extradite a este hombre. Un tribunal de Cerdeña decidió el otro día, la semana pasada, dejar en suspenso la extradición en espera de que la justicia europea se pronuncie. Allí lo que han decidido en Cerdeña, en Sassari creo, es elevar la pelota hacia arriba y así se lavan las manos. Pero bueno, no garantiza nada, que puede ser que la justicia europea diga una cosa y el tribunal de Sassari diga otra. Claro, esto ha generado, como no podía ser de otra manera, mucho malestar en España y nos viene a demostrar que la construcción europea es mucho más frágil de lo que a veces se piensa. Las instituciones europeas tienen parte de la soberanía de los estados, parte de que los estados han ido entregando, por supuesto, de manera voluntaria, pero otra parte está en las propias instituciones. La línea que separa ambos ámbitos, de soberanía es muy delgada. No sabemos muy bien en qué punto termina la soberanía del Estado en cuestión y empieza la de las instituciones europeas y viceversa. Al Tribunal Superior de la Unión Europea, no le queda mucho, solo le queda multar a Polonia por ignorar su sentencia, obviamente, más no puede hacer. En este punto, el gobierno polaco puede seguir haciendo oídos sordos, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora, y cuando le llegue la notificación de la multa, pues no pagarla, apelando al fallo de su Tribunal Constitucional. No tiene más que comunicarles, no vamos a pagar esto porque es que nuestro Tribunal Constitucional nos ha dicho esto y no queremos tampoco incumplir la ley de nuestro propio país. Sería una prevaricación si lo hiciésemos, si pagásemos esta multa. Como veis, el tema es más peliagudo de lo que parece. Bien, a partir de ahí, ¿cómo podría responder la Unión Europea? Pues no tenemos ni idea, pero podría apretarles las tuercas por el lado económico. Podría cobrarse la multa de los aportes que Polonia hace a las arcas de la Unión Europea. Pero eso, aparte de crear otro conflicto, dejaría a los polacos como estaban. Han puesto un dinero y ya les importa poco lo que hagan con él. Pueden transferirlo al Tribunal Superior de Justicia o en concepto de multa o emplearlo en subsidios a los agricultores franceses. Ya ellos deciden. Realmente es dinero que ya obra en manos de las autoridades europeas, por lo que a Duda o a Morawiecki, el desacato les terminaría saliendo gratis. Pueden ir incluso más lejos y persuadir a Varsovia de que no les conviene ir en esa dirección. De hecho, ya lo están haciendo. Desde el mes de mayo, la Unión Europea ha retenido el primer tramo, que es de 36.000 millones de euros, en transferencias a fondo perdido y préstamos que le corresponden a Polonia en virtud del plan de recuperación de la pandemia. El Next Generation EU, que aprobaron el año pasado. Esta decisión se ha tomado claramente como castigo a Polonia por ignorar las sentencias de los tribunales europeos. La Comisión también podría activar un instrumento acordado el año pasado que permite a Bruselas retener las transferencias ordinarias, las que salen del presupuesto comunitario anual. Esta herramienta permite que si hay corrupción o ciertos problemas con el Estado de Derecho que pongan en peligro el uso adecuado de los fondos comunitarios, se pueden retener esas transferencias. Polonia, ojo, es el mayor receptor neto de dinero de la Unión Europea. En 2020 recibió algo más de 12.000 millones de euros, a fondo perdido, por supuesto. Pero claro, esto tiene sus contrapartidas. Si la pelea sigue escalando, Polonia podría bloquear muchas decisiones en el Consejo que requieren unanimidad, como por ejemplo los planes climáticos que tanto preocupan a Ursula von der Leyen y a sus comisarios. Luego Polonia además tiene aliados. El más significado de todos es el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que se ha puesto del lado de su vecino y ha pedido a Bruselas que respete la soberanía polaca. Ya veremos si llega la sangre al río o no. La situación es delicada porque en Alemania aún no se ha formado gobierno. En Francia hay elecciones dentro de unos meses y Macron, solo presta oídos a asuntos internos. Draghi en Italia está centrado en los problemas económicos del país, que son muchos, y Pedro Sánchez en España tiene infinidad de problemas políticos y las encuestas en contra. Que von der Leyen tendrá que actuar sola, y no es mucho lo que puede poner encima de la mesa para quedar por encima.
Como bien sabéis los habituales de la Contra, especialmente de las contras en vídeo, tengo a Rufino todo el día limpiando el estudio. Total, que se me ha puesto en huelga y me ha dicho que o le compro una Karcher o tira la toalla. Yo no sabía lo que era una Karcher, así que me puse a buscar en internet, lo encontré, lo descubrí y abrí su página web. Tienen una gama de productos muy amplia, tanto para el hogar como para las empresas. La Contra tiene un poco de las dos cosas. Los productos de Karcher sirven para limpiar y desinfectar suelos, baños, alfombras y todo tipo de superficies. Lo que me contaban en su web, www.karcher.es, es que iban a dejar mi casa como nunca la había visto antes. Ahí la cosa estaba difícil porque Rufino ya la tiene muy limpia, pero con Karcher está más limpia todavía, tanto que Rufino y yo nos hemos quedado limpios hasta de los pecados. Su nueva fregona eléctrica, la FC7, sin cables, elimina cualquier tipo de suciedad en el suelo. No importa que la mancha sea seca o húmeda, basta tan solo con una sola pasada, gracias a sus rodillos, que limpian mejor que una fregona tradicional para dejarlo todo como los chorros del oro. Mucho menos esfuerzo para Rufino y en menos tiempo. Eso le permite ponerse debajo del balcón de la vecina y recitarle unos poemas. Si lo que os preocupa es la suciedad que no se ve, es decir, las bacterias, las limpiadoras de vapor de Karcher son el mejor método para eliminarlas. Algunas de estas bacterias son muy resistentes. Todo sin ningún producto químico añadido, solo con vapor de agua a alta temperatura. Eliminan el 99,999% de las bacterias comunes en las superficies duras de casa. El 0,001% restante ya se irá por su propio pie, porque a nadie, ni siquiera a las bacterias, les gusta estar solo. Los aspiradores multiuso de Karcher son muy potentes, son tiranosaurios de la aspiración, pero en el consumo eléctrico no, en el consumo eléctrico son herbívoros. La calidad de sus filtros elimina partículas de todos los calibres en superficies húmedas o secas. Van genial para el interior y el exterior de casa, incluyendo el garaje y el sótano. Todos los productos para el hogar de Karcher están diseñados con muchísimo cuidado, son productos alemanes y prestando atención a los detalles. Son algo así como el Rolls Royce de las limpiadoras. Te durarán una eternidad y además podrás presumir mucho de ellos. Rufino, de hecho, ya no recita poemas a la vecina, sale con su Karcher a la calle y se la enseña. La vecina, como no podía ser de otra manera, ha caído rendida a sus encantos. No lo dudes, entra en su página web, os la repito, www.karcher.es, y si lo haces antes del 15 de noviembre por la compra de un producto de limpieza del hogar, en karcher.es te llevas gratis una escoba eléctrica KB5. Con Karcher, tu casa otra vez alucinante. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Javier, que pregunta por la iniciativa de Pedro Sánchez de estos últimos días de sacar instituciones de Madrid. Es con respecto al tema de la descentralización que está planteando el gobierno de sacar algunas de las instituciones de Madrid. Y me gustaría saber pues un poco qué piensas de ello. Yo creo que Madrid es una de las regiones que más contribuye al Estado, unos 12.000 millones por lo que tengo visto, a diferencia de, por ejemplo, Cataluña, que son solo 8.000 millones. Entonces yo creo que, digamos, la batalla se puede plantear un poco por ahí. Ese dinero que pagamos de más, que entregamos a las arcas públicas los madrileños, en parte está justificado por la cantidad de instituciones que tenemos. Y al sacarlas, pues a lo mejor deja de tener sentido que estemos financiando a otras comunidades de esa manera. No sé, cuéntame un poco tú qué piensas, danos tu opinión y muchas felicidades por tu programa, que tiene una calidad magnífica. El tema este de sacar instituciones de Madrid y llevárselas a otras partes de España se ha hablado ya en alguna ocasión, pero siempre se mueve este asunto como una especie de revancha hacia Madrid. No sé, como si los madrileños tuviésemos la culpa de que la corte lleva aquí 4 siglos y medio. La capitalidad de Madrid no es cosa de ayer. Fue un rey, Felipe II, el que se trasladó aquí junto a toda su corte en 1561 y desde entonces todos los reyes han residido en Madrid o en sus cercanías, o las cercanías a las que llenaron de palacios de recreo, como el de Aranjuez, el de la Granja o el del Pardo. El Estado liberal ya en el siglo XIX mantuvo la capitalidad en Madrid y así hasta el día presente. Madrid la verdad es que presenta algunas ventajas para ser capital de un país cuadrado como es España, no es como Italia, que es un espagueti, o incluso el Reino Unido. España es 1000 por 1000, 1000 kilómetros de arriba abajo y 1000 kilómetros de lado a lado, al menos por el lado de Galicia. Y en un cuadrado, pues el punto equidistante está en el centro y es donde está Madrid, es decir, su principal ventaja es la
la centralidad geográfica. Está en el centro mismo del país, es equidistante a casi cualquier ciudad de la costa y como lleva tanto tiempo siendo la capital, pues sus comunicaciones terrestres son buenas. Luego está el elemento demográfico. Madrid está geográficamente en el corazón de Castilla, pero no es una ciudad castellana, es un crisol humano conformado por gentes de toda España y ha sido durante siglos. Caray, hasta las tradiciones nos las hemos traído de fuera. Han sido los propios españoles los que a lo largo de siglos han ido construyendo Madrid y poniéndola a su gusto. Es algo muy distinto a lo de nuestros vecinos, ¿eh? París hizo Francia, pero Madrid la hizo el resto de España. La sigue haciendo y esperemos que siga así porque nos hacen falta 2 o 3 millones de habitantes más para poder mirarnos cara a cara con Londres y París. Bien, aquí habría que plantearse qué queda por descentralizar, porque casi todo está descentralizado en España, por lo menos lo principal, el día a día del ciudadano. Yo el único documento estatal que tengo en mi cartera es el DNI, y para usted de contar, el resto son todo cualquier tema que tenga que resolver, lo tengo que resolver con la autonomía, en este caso con la Comunidad de Madrid. Y si me estáis escuchando desde Murcia, Aragón, Galicia o Cataluña, pues casi todo lo tenéis. La sanidad, la educación, prácticamente todo está descentralizado en España. La mayor parte de ministerios en Madrid, algunos son muy bonitos desde fuera, pero son cascarones vacíos, sin apenas competencias, quedan como coordinadores de consejerías autonómicas que luego no les hacen ni caso. Quedarían algunos, eso sí, como el de Interior, Justicia o Exteriores, o instituciones como las Cortes, el Tribunal Supremo, la Presidencia del Gobierno, la Corona, que esas quedan en Madrid, obviamente. Se pueden distribuir estas instituciones por la península y los archipiélagos, pero eso lo único que ocasionaría sería gasto y problemas. Pongamos por caso que pones la Presidencia del Gobierno en Zaragoza, la Corona te la llevas a Sevilla, el Supremo a Bilbao, el Ministerio de Exteriores a Las Palmas, el de Interior a Valladolid, el de Justicia a Málaga, el Congreso a Valencia y el Senado a Barcelona. Bien, aparte de tener que construir la infraestructura, que Madrid ya está hecha, tendrías un problema de traslado forzoso de personal, que sería serio, y luego otro de comunicaciones entre las distintas instituciones del Estado, que sería el principal. No tendría mucho sentido que el presidente del gobierno tenga que hacer 600 kilómetros cada vez que tiene que despachar con el rey, o que el ministro de Exteriores tenga que volar 3 horas desde Las Palmas para asistir a los consejos de ministros semanales en Zaragoza. Muchas cosas se pueden hacer por teléfono o por correo electrónico, pero otras hay que hacerlas en persona. Cada vez que el gobierno acudiese a las Cortes sería todo un desafío logístico. Hoy simplemente salen de casa, pasan por Moncloa si es que tienen que hacerlo y luego se van a las Cortes en coche y luego a su ministerio. Eso los ministros, ojo, estas instituciones tienen mucho más personal que pasaría buena parte de su tiempo viajando de un extremo a otro del país. La capitalidad no existe por casualidad, vamos. En España aparece en 1561... porque la burocracia creciente del Estado moderno lo exige. Antes de eso la corte era itinerante, estaba donde paraba el rey. Eso era operativo en la Edad Media, pero no ya en el siglo XVI y mucho menos en el siglo XXI. Al final lo importante no es dónde esté la capital política. Nueva York no es ni siquiera capital de su propio estado. La capital del estado de Nueva York es Albany, pero de facto es la capital del mundo. Una capital política es donde se concentran las principales instituciones físicamente, y éstas deben estar lo más cerca posible entre ellas para facilitarles el trabajo a sus integrantes. Sí, es prácticamente en todo el mundo, con contadas excepciones, en países que por una serie de circunstancias históricas pues tienen 2 capitales. Bueno, Sudáfrica tiene 3, Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein, aunque en Bloemfontein está solo el Poder Judicial. En Europa el único caso son los Países Bajos, que tienen 2, Ámsterdam y La Haya, pero están muy cerca, solo 60 kilómetros. En Chile sucede algo parecido con Santiago de Valparaíso, que es desde 1990, si mal no recuerdo, es la sede del Congreso. Pero de nuevo son 2 ciudades muy cercanas, están a unos 100 kilómetros. En Bolivia, La Paz y Sucre comparten la capitalidad, aunque en Sucre solo está el Poder Judicial. No hay muchos casos más, ¿eh? Lo que no vas a encontrar es lo que pretende Pedro Sánchez, es decir, sacar las instituciones de Madrid y desperdigarlas por todo el país. Bien, vamos ahora con Carlos de Granada y Pilar de Córdoba, que al hilo de lo que comentaba ayer sobre las redes sociales, son 2 personas que no las usan. Y te envío porque yo soy uno de esos raritos que no tiene redes sociales desde hace muy poco. Tengo LinkedIn, pero solo por temas laborales, porque yo tengo una empresa propia y no me puedo escapar de esa. Pero por lo demás, hace poco cerré Facebook e Instagram y bueno, yo creo que nadie me considera un raro por eso. Nadie me considera un apestado social, realmente raro y eso sí, pero bueno.
mi razonamiento fue que en verdad pues estaba perdiendo tiempo en ellas. Twitter hace ya que mucho tiempo que lo cerré porque eso era una jaula de grillos. Y, y bueno, pues me pierdo algunas actualizaciones de gente, pero bueno, luego tiene la ventaja de que hay más temas de conversación de hablar con la gente, ¿no? Es decir, en vez de decir, pues me fui de vacaciones a tal sitio, sí, vi tus fotos y ahí se acaba. Bueno, pues me fui de vacaciones a tal sitio, te enseñan las fotos, te enseñan los sitios, te comentan todo. Bueno, pues hay más interacción, más que hacer toda la interacción a base de likes y comentarios. Y, y bueno, yo por ahora creo que no me estoy perdiendo nada, personalmente. Tampoco es que yo sea una de esas personas ultra activas socialmente y que le interese mucho participar en discusiones online. Supongo que la gente que sea más de ese perfil quizás se pierda más, pero yo por mi parte vivo perfectamente feliz sin ellas. Un saludo. Bueno, pues es para contestar al compañero Goyo, contraescucha, que ha dicho lo de las redes sociales. Si se puede vivir, sí, se puede vivir. Y se puede vivir muy bien. Yo conocí a mi marido discutiendo en Facebook, en un grupo privado, por política. Así como si fuéramos a solucionar el mundo entre él y yo, pero discutiendo, o sea, de si nos tenemos delante nos pegamos. De esto hace pues 9 años. Después ese grupo privado hizo una reunión, una quedada para conocernos. Nos conocimos, empezamos hace 8 años que estamos juntos y hace 5 años que yo decidí borrarme absolutamente de todo. No tengo nada, solamente tengo WhatsApp y bueno, YouTube, nada más, no tengo nada más. Y al cabo de un tiempo, de unos años, mi marido hizo lo mismo. Se vive, se puede vivir muy bien, sí, porque yo tengo un primo hermano que siempre dice que no es necesario salir a buscar los problemas, ya los problemas vienen solos a tu casa a buscarte a ti. Entonces yo decidí que eso a mí me traía más complicaciones que otra cosa, ya no era una distracción, me sorbía hasta el alma a veces. Entonces sí, se vive y se vive bien. Y bueno, básicamente yo considero al final que Instagram, porque había mis sobrinos, otras personas, amigas que me decían, bueno, pero es que te estás perdiendo lo que pasa en el mundo. No, realmente si yo quiero saber lo que pasa en el mundo, yo lo leo, no necesito estar en Instagram. Al final, si estoy en Instagram, a veces la mayoría de la gente lo utiliza pues para ver envidiar a otros. Cuando a ti no te importa nada de lo que piensen de ti, no necesitas tener un escaparate. Yo no necesito colgar una foto en Instagram de mí en vacaciones. Ya sé que estoy de vacaciones. No necesito que gente que no me conoce de nada sepa que yo estoy de vacaciones. Si mis amigas o mi familia ya sabe que estoy de vacaciones, ¿por qué lo cuelgo? ¿Por aparentar? No. Entonces decidí que hay que borrarme de todo. No tengo nada. Y, sí, y vivo bastante mejor que antes. Las cosas como son. Un saludo, feliz día. Bueno, ambos sois exusuarios, es decir, las conocéis, las habéis utilizado y habéis decidido abandonarlas porque os hartasteis de ellas. Un abandono unilateral. No queréis saber nada más de Facebook o de Twitter. Esta categoría está creciendo mucho últimamente, no sois los primeros que conozco. Ya no tienen las redes sociales el efecto de novedad del principio, ahora 10 o 12 años, y después de probarlo, pues mucha gente ha pensado que lo mejor es no estar ahí. Yo no os puedo seguir, aunque en algunos días me gustaría, os lo garantizo, porque estar en Twitter, en Facebook o en Instagram forma parte de mi trabajo. Soy periodista, tengo un programa de radio, o uno de actualidad y otro de historia, actividad en YouTube, y entonces para mí las redes sociales son algo así como un departamento de relaciones públicas. Me permiten pues ir anunciando y publicando lo que voy subiendo a la red. Pero vamos, la parte más placentera de todas para mí es Instagram, porque subo fotos bonitas y ya solo sacarlas, solo salir a la calle, hacerlas o estar de viaje por ahí, ya me produce muchísima satisfacción. Bien, seguimos con Álvaro, que nos habla de un tema relacionado con la pandemia, que todos en mayor o menor medida padecemos y del que apenas se habla. Bueno, mando este audio porque he oído a varios contraescuchas que han hablado en la contra de hoy sobre el tema de la vacuna, de si se tiene que pagar la sanidad de los que no se vacunen y tal. A mí, yo quería hacer un comentario que me llamó la atención anoche concretamente. Bueno, yo vivo en Fuengirola, un pueblo de Málaga, y ha sido la feria aquí estos días. Entonces, ayer pasé con el coche por delante de la feria y os puedo garantizar que la feria estaba como cualquier año
antes del COVID. O sea, totalmente hasta la bola de gente y, por supuesto, nadie con mascarilla, como si no existiera COVID. Cosa que a mí me parece bien, ¿eh? Yo creo que hay que volver a lo de antes y hay que dejarse ya de historia y el mundo tiene que seguir. Pero, ahora bien, lo que no me parece justo es que a partir del COVID los ayuntamientos, en general las instituciones públicas, se están frotando las manos con el tema de las citas previas. Y a lo que me refiero con eso es que si había funcionarios que trabajaban poco antes del COVID, a partir del COVID, el COVID le ha venido de perla para tener la excusa para trabajar menos y ahora necesita cita previa absolutamente para todo. Y además eso es una medida que se ha quedado y que no va a volver. O sea, lo de la cita previa ya se va a quedar para siempre. Eso le ha venido, cuando adquieren un derecho, los trabajadores públicos ya no lo pierden nunca. Y eso ya para siempre. Ahora, para cualquier padrón, para una gestión sencilla que se hace en un minuto, ya no puedes llegar, ir al ayuntamiento y hacerlo. Ahora tienes que pedir cita previa, ver cuándo te dan la cita, en fin, todo mucho más burocratizado y peor. Entonces, lo que me parece mal es que las ferias se estén poniendo con niveles prepandemia, que si fuera ese hecho aislado me parece bien, pero simultáneamente las instituciones públicas siguen con la tontería de las citas previas. Vamos a ver, no tiene sentido que si yo me voy a una feria que habría, no sé, 5.000 personas juntas en un recinto ferial, todo el mundo amontonado, me permitan hacer eso y me permitan estar ahí y luego, sin embargo, para entrar al ayuntamiento a pedir un padrón, me digan que necesito cita previa porque es que con el COVID no puede haber aglomeración. Es que me parece una hipocresía absoluta. Los gobiernos y los entes públicos tienen muchas contradicciones, pero esta ya es la bomba. Un abrazo y muchas gracias por tu programa. Bueno, Álvaro, es que la administración no ha salido del COVID state of mind, del que hablaba hace unos meses. Siguen en muchos casos como en abril de 2020. Y estoy convencido de que seguirán así durante todo el tiempo que puedan. Porque, como bien dices, menudo negocio han hecho. Si antes muchos ya trabajaban poco, ahora directamente no trabajan nada. La cita previa en Madrid es corriente porque hay mucha gente, vamos, que si quieres empadronarte pues hay que pedir cita previa, pero me consta que en ciudades más pequeñas esto iba mucho más rápido. Bien, vuestra labor, Álvaro, es exigir ahora que se vuelva lo de antes. No os dejéis avasallar. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla pues del tema que tratamos ayer, con gran agrado por mi parte, por cierto, y no sé si agrado por la vuestra, porque hablo de un tema un tanto desagradable, que es el de la hora de la escasez, es decir, la cantidad de cuellos de botella que se están formando a lo largo y ancho de toda la economía mundial. Si un gobernante no encuentra problemas, los inventa junto a las soluciones para no ser prescindible o para justificar su tren de vida. Si un gobernante se da de bruces con un problema, lo solucionará precipitadamente para que todos vean que hace cosas. Esa precipitación implica que independientemente de que el problema se palíe o no a corto plazo, se generarán problemas añadidos e innecesarios, que se abordarán con precipitación para que todos vean que se hacen cosas. Es un espectáculo de luz y sonido diseñado para aturdir y para fijar la atención en el plazo inmediato. Es un espectáculo obligatorio y desalentador. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es jueves. Mañana será viernes y no habrá contracrónica, habrá contrahistoria. Una contrahistoria especial. No os voy a decir, tengo invitado, lo he cerrado ya, un invitado conocido por vosotros, pero no es Alberto Garín, es otro diferente. Y vamos a tratar un tema muy interesante. Así que en la contrahistoria os espero. Hasta mañana, amigos.